Este video fue creado en colaboración con el programa de mentores de K-Influencer y les vamos a hablar de la evolución del skincare coreano y también les vamos a dar algunos tips para que puedan encontrarlo a buen precio. Annyeonghaseyo, yo soy Ali Gopdiner y hoy tenemos a una invitada especial desde Ecuador, Estefanía. Hola amigos, yo soy Estefanía, soy del canal Yo Soy Estefanía, en donde hablo de K-Beauty, de la cultura coreana y de vlogs acerca de mi vida. Oye Steph, ¿qué es lo más antiguo que tú recuerdas haber conocido, escuchado del skincare coreano? ¿Del skincare o del maquillaje? O sea, bueno, de investigaciones que he hecho igual para lo que hago en mi canal, que es belleza, y también hablo de eso. Entonces pues vi que los maquillajes, o sea, las tintas que son para la ceja o los labios, los sacaban de frutos, o sea, de cosas naturales, de hierbas y de cosas así. Sí, totalmente. De hecho, un dato curioso es que hasta el día de hoy, la mayoría y los mejores productos de skincare coreano son hechos con ingredientes naturales. ¿Y sabes de dónde viene el estándar de belleza de que la piel blanca, ya sabes que en Corea la piel blanca es perfecta, es como que lo que todos aspiran a tener? Claro, igual, o sea, investigando igual que era esto del K-Beauty, cómo inició todo eso, se encontré que antes, como trabajaban mucho en esto de la agricultura, o sea, pasaban muchas horas en el sol. Entonces, en este tiempo se hizo de que las personas de clase alta, como no pasaban en mucha exposición al sol, pues mantenían sus pieles blancas. Y las personas que pasaban pues en la agricultura, que son las personas de clase baja, pues se les empezó a oscurecer un poco la cara. Entonces de ahí, o sea, sé que es desde ahí que inició esto de que siempre los coreanos quieren tener su piel blanquecita. Sí, como una cuestión de estatus social, sí, ¿no? Y realmente ese estatus de belleza hasta cierto punto lo tenemos en todo el mundo, nada más que en Corea como que por alguna razón se volvió muy marcado justamente por esto, y que de ahí empezó la creación de decir lo más importante en el skincare coreano que tenemos que tener es la protección solar, ¿no? Y que casi todos sus productos tienen protección solar. La otra que es siempre verse joven, que también viene de lo mismo, ¿no? Por eso dicen que la mejor crema antiedad es el bloqueador solar, porque definitivamente te protege tu piel y te va a hacer ver más joven. Te ayuda a que, pues como se sabe, ¿no? El sol afecta muchísimo a la piel, o sea, cuando no te cuidas la piel de los rayos del sol, se envejece rápidamente, y eso es cierto, ¿no? Entonces eso es lo que buscan los coreanos antiguamente, desde las épocas de la dinastía, pues siempre buscaron eso, tratar de cuidarse la piel. Oye, y eso está súper curioso porque como ellos, justo lo que mencionabas, ¿no? Desde las dinastías, ellos buscan la protección solar y cuidar su piel, y, o sea, fue como cuando empezó toda la investigación. Y qué loco y diferente es, pues, aquí, ¿no? Sobre todo hablando de Latinoamérica, cómo tenemos tanto desconocimiento del cuidado de la piel. Aquí jamás tu mamá, bueno, o sea, es muy raro, a menos que sean dermatólogos tus papás tal vez, pero de chiquito te van a decir como ponte bloqueador solar todos los días y ya te lavaste tu cara, ya te pusiste tu crema. Es muy raro que eso ocurra, y allá es como de ley, ¿no? O sea, el niño jamás va a salir a jugar sin bloqueador solar. Una chica se puede estar cayendo de borracha de que se fue al antro toda la noche, pero jamás se va a dormir maquillada. Y aquí es como de, ya, X, mañana me desmaquillo, ¿no? Toda ahí con el maquillaje hecho un panda. Pero sí es una falta de cuidado de la piel que tenemos. O justo hace ratito, spoiler, hicimos otro video en colaboración con Steph en su canal. Entonces hablábamos del maquillaje coreano y de la evolución. Y justo hicimos algún comentario platicando que los hombres en Corea usan maquillaje y se cuidan mucho la piel. Y aquí pues en la mayoría de los países, pero justo hablando de Latinoamérica, que es donde vivimos, es muy raro conocer a un hombre que te diga, no, yo pues todos los días me pongo mi serum y me pongo como que esto, ¿no? O sea, aquí siento que es como que, o sea, hombre que trate de cuidarse o algo, es como que lo tratan de gay, si se puede decir así, pues la palabra. Sí, es que, es O eso. sea, si es que un hombre, digamos, intenta, no sé, verse más así caladito, o sea, más bonito su piel, o sea, tratarse mejor, es como que, ya pareces mujer, o sea, ¿para qué haces eso? Y es verdad, o sea, nosotros tenemos como costumbre que aquí, bueno, al menos en el occidente, lo que es América del Sur, que los hombres, o sea, los hombres machos, o sea, son esos hombres que no se cuidan. Justo es la cultura del macho, ¿no? Eso es lo que hace que tengamos un montón también de desconocimiento de muchas cosas, y decir como, no, ¿cómo? Tú eres hombre, como, ¿por qué te vas a cuidar tu piel, no? ¿Cómo te vas a poner serum si eres hombre? Y eso realmente no tiene nada que ver, o sea, todas las pieles necesitan cuidados, todas las pieles
se pueden ver bien. A mí me pasó que cuando conocí a mi novio, yo empezaba a hacer como cosas del cuidado de la piel. Y me llegaban los productos y yo decía, no, pues es que los voy a probar. Y le decía, a ver, mi amor, los voy a probar en ti. Y él me decía, ¿cómo me vas a echar eso en la cara? Y tenía como un Sprite de agua de rosas y me decía, no, ¿por qué la cara me va a oler a rosas todo el día? Y al final, pues bueno, como buen novio se dejó que probara los productos en él y su piel se empezó a ver muy diferente, ¿no? Digo, ahora él va y ya me dice, ¿cuál me tengo que poner? Y él solito se pone todo. Y nada más es cuestión de, pues, ir conociendo un poquito más y atreverse y darse cuenta que cuidarte la piel no te va a hacer menos hombre, ¿no? Es que sí, como dices, o sea, tienes que probar para saber, porque hay personas que ni siquiera prueban y es como que, ay, no, eso no vale, no, es que ¿cómo voy a utilizar eso? O sea, hay que probarlo para decir si funciona o no funciona. Ok, ahora les vamos a hablar un poquito de la historia del skincare coreano y de las primeras tiendas, pues, importantes que hasta el día de hoy se mantienen. Por ejemplo, una muy famosa, que creo que es precisamente la tienda más grande de Corea del Sur, de cosméticos de Corea del Sur, es Innisfree, que es una de las marcas de verdad más conocidas. Y un dato súper curioso de esto es que, primero, son los creadores del formato cushion, que es algo que caracteriza muchísimo pues al maquillaje coreano, ¿no? Y otra cosa que se me hizo muy curiosa y que me encanta en general de la cultura coreana es que ellos tratan de promover mucho cosas que tienen ellos, su cultura, y justamente muchos de los productos que tienen los nombres de ingredientes o plantas de la isla de Jeju. Y como último dato curioso, esta tienda también recibe los envases, o sea, de que, no sé, tú te compraste 3 serums, los guardaste, se te acabaron y en vez de tirarlos a la basura, vas, los regresas a la tienda y esto te lo regresan en puntos. Entonces esos puntos los puedes utilizar para comprar y obtener descuentos. Así que, gran dato. Interesante tenerlo en cuenta. Otra de las tiendas también que es una marca muy conocida, que es Misha, que esta marca está como dirigida a las pieles jóvenes, o sea, chicas, adolescentes que están empezando en esto del maquillaje. Es una de las primeras marcas que impulsó las tiendas en la calle y que los cosméticos no sean tan caros. Que justo es la idea, por ahí no me acuerdo muy bien, pero por ahí en algún momento llegué a escuchar que la idea como de cuando nació Misha fue máximo comprabas por 3 euros todo, ¿no? O sea, como que todo estaba exactamente al mismo precio y que siempre tenía que ser muy barato, porque creo que fue como de las primeras a un lado de una universidad y pues ya sabes, los estudiantes nunca tenemos dinero. Un datito también de esta tienda es que el 10 de cada mes realizan promociones, o sea, los hacen descuentos en algunos de sus productos, entonces hay que estar atento al 10 de cada mes a ver si es que se coge un producto. Lo voy a poner en mi calendario, yo el 10 de cada mes afuera de la tienda. Mi producto. Y otra de las primeras tiendas también que llegó pues revolucionando los productos de cosmética en Corea del Sur es Sulwhasoo. Y esta es considerada como de las primeras tiendas de cosmética de lujo en Corea del Sur. Porque justamente la cosmética coreana tiene como esa idea de que está igual al mismo nivel que la cosmética de lujo en el mundo, pero más barato. Pero esta tienda en específico sí es un poquito más cara y empezaron con la iniciativa de que querían incluir medicina oriental en cada uno de sus productos. Creo que el principal, o sea, como de que todos mis productos contienen ginseng rojo, ¿no? Que es como muy popular y benéfico en Corea del Sur, que por supuesto nunca lo he probado, pero siempre lo veo y algún día. Sí, es que dicen que el ginseng rojo, o sea, te sirve para miles de cosas. Hay para sobres, todo, ¿no? hay jugo, no, hay de todo con el ginseng rojo. Y aparte, como es caro, también hay muchísimas personas que lo regalan, o sea, que es como de un regalo de lujo, cosméticos de ginseng rojo o un té o justo los dulces. O sea, es un buen regalo en Corea del Sur. Y también, como dato curioso de la tienda, aquí no tenemos promociones ni nada, pero dicen por ahí que es una tienda muy popular entre las mujeres de la alta sociedad de Corea del Norte. Y por ahí platicábamos también de cómo fue que se intensificó, se hizo más fuerte toda la industria de los cosméticos en Corea, que fue cuando lo prohibieron, ¿no? Me parece que en los años 70. Todos sabemos que Corea pasó por una situación de guerra, horrible, de estaja de la economía, y aún así pues hoy es un país enorme, una de las potencias. Entonces conforme pasó esto, pues el gobierno dijo no, pues o sea, la economía tiene que ser dentro del país, y entonces no permitieron la entrada de otros productos de otros países. Sí, ya quitaron las importaciones, sobre todo siempre han tenido por ahí mucho la inspiración de China, ¿no? Tanto del lenguaje y todo, pero hubo una parte de la historia en donde justamente bloquearon muchas cosas, que fue donde se creó el Hangul, que fue donde
prohibieron las importaciones y empezaron a crecer, obviamente, pues la necesidad que tenían, ¿no? Era de, pues necesitamos cosméticos, ni modo, hay que crearlos nosotros porque ya no los vamos a traer de otro lado. Y de ahí, imagínense lo bien que lo hicieron, que la cosmética coreana es de las más buscadas en el mundo. ¿Qué es lo principal, o sea, qué es lo que tú buscas cuando vas a buscar productos para el cuidado de la piel? Lo principal, que me hagan ver más joven. O sea, yo como tengo una piel sensible, o sea, siempre estoy buscando que productos, o sea, que no sean productos tan fuertes, que no tengan tantos químicos, que no tengan tantas cosas y, o sea, y en algunos productos que he tenido la posibilidad de comprar de Corea, o sea, me dan esto de que hay para pieles sensibles, o sea, hay para todo tipo de piel. Obviamente hay en otros productos de maquillaje también, pero, o sea, Corea siempre está como que buscando eso del cuidado de la piel, obviamente. Me gustan muchísimo las máscaras faciales, o sea, los velos faciales. Ay, sí. De 10, recomendadísimas. O sea, eso, como yo una vez investigaba y decían que tenemos que ponernos una cada día. Y, o sea, no sé, yo era como la costumbre de que cuando ella sentía así la piel media rara, ella me la ponía. Lo de las máscaras es algo muy curioso porque a mí también me pasaba que yo decía, no, pues como cada 15 días o como, sí, voy a tener un evento mañana, pues como es un día especial, me pongo una máscara, ¿no? Pero justo cuando vi que ellos se ponían una diaria, dije, no, o sea, con razón, yo aquí intentando tener piel de coreano, no, nunca lo iba a lograr. Algo que me encanta de los productos coreanos, que son muy transparentes con los productos que tienen. Pasa que hay muy buenos productos también pues aquí en Latinoamérica y en Occidente, pero normalmente no son tan claros con cuáles son los ingredientes que tienen y sobre todo gente como nosotros que tenemos piel sensible, a veces es como, ay, ya me irritó, pero no sé por qué, porque no sé qué tiene. Ajá. Y ahí es como, trae esto, puede irritar, puede hacer esto, fue probado en muchos tipos de pieles. Sí, y una cosita que te quería decir es que, ¿sí? O sea, a mí lo que me gusta de ellos es que no es que solo es la cara, ¿no? O sea, solo es el rostro que se cuidan, sino es todo el cuerpo, porque yo una vez me sorprendí cuando estaba buscando igual para hacer un video en mi canal, estaba buscando sobre las mascarillas y todo esto del cuidado de la piel, sí. Y encontré que tienen mascarillas para las manos, para el cuello, para los pies, y yo era así que, ¿qué? De todo, hasta para el abdomen, ¿no? Sí. O sea, tienen de todo, como platicábamos. La belleza es algo importante en Corea del Sur, que van mucho al dermatólogo, de que ya me salió un granito, córrele al dermatólogo a ver qué te recomienda. Sí. Entonces, como hay mucho conocimiento justo de dermatología, no es de que sale cualquier marca chafa que pues no cumple lo que promete y que pues tú lo vas a comprar. Ellos saben que si en Corea sale una marca que no cumple lo que promete y que le hace daño a la piel, la gente lo va a saber y no lo va a comprar porque constantemente está visitando a un dermatólogo. Claro. Y obviamente también lo de que pues ya la cultura coreana ha sido bastante destacada últimamente en los últimos años en el mundo y todos queremos tener la piel perfecta porque ya nos dimos cuenta que las coreanas y los coreanos tienen una piel perfecta. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a preguntar, ¿qué hacen para tener esa piel? Yo la quiero, ¿no? Y como nosotras también, como los productos de Corea, cumplimos lo que prometemos, como les prometimos al inicio del video, también les vamos a hacer algunas recomendaciones de tiendas donde pueden conseguir este tipo de productos coreanos, específicamente en Ecuador y México. Pero bueno, empezamos con las de Ecuador. Ya. Pues aquí en Ecuador no se puede encontrar mucho de este tipo de productos de cosmética coreana, o sea, para que tú vayas a una tienda y digas, no, o sea, vas con tu carterita, con tu canastita cogiendo productos, pues la verdad no, o sea, investigué muchísimo. TikTok me ayudó a encontrar una sola tienda que es aquí en Quito, que es en la capital de mi país, que se llama Yangmin Beauty. Esta tienda es de producto y de cosmética, o sea, de productos de skincare y de maquillaje. Hay mucha gente que ya ha probado los productos y dicen que es una muy buena tienda, que tiene buenos productos a precios accesibles. Esta tienda está ubicada en la 9 de octubre y Colón, aquí en la ciudad de Quito. Y tiendas online, encontré una que se llama K-Shop. Esta es una tienda de productos de skincare y además también tienen ropa y accesorios. Y tienen productos de las marcas, o sea, de marcas reconocidas. Y también los precios son accesibles, o sea, van desde los $5 hasta los $30. Y hay otra tienda que se llama Pugi Korean Beauty. Korean Beauty. Korean Beauty. Sabor latino. Esta tiene productos específicamente para el skincare, o sea, para el cuidado de la piel. Lo que me gustó de esta tienda es que tiene, o sea, como secciones para tu tipo de piel, por eso les decimos que, o sea, vayan a su dermatólogo, o sea, conozcan su tipo de piel para que así puedan escoger los productos que son para su tipo de piel. En esta tienda tiene
pieles secas, grasa y mixta. O sea, tú le das un clic en cualquiera y te salen pues los productos que son para tu tipo de piel y ya no tienes que estar buscando y viendo en la etiqueta si te sirve o no te sirve. Lo que le veo un poquito en contra es que los productos son un poquito elevado el precio, o sea, son caritos, o sea, van desde los $15 hasta los 50, 60 y un poquito más para allá. Yo en México, bueno, sé que hay muchísimas más tiendas que a lo mejor pueden importar a México algunos productos. Aún así, la mayoría son a precios un poquito más caros. En tiendas físicas yo encontré Misha, que es una de las tiendas que platicábamos hace ratito, y Tony Moly, que también es otra tienda que tiene varias sucursales en el país. Y por medio de tiendas online también tenemos, como les dije, bastantes, pero algunas de las que yo les puedo compartir hoy son Uju Beauty y Olive Young, que es una tienda que siempre les recomiendo porque la sede, la tienda como tal, está directamente en Corea del Sur y te mandan desde ahí los productos. Entonces tardan un poco en llegar. Justo platicaba con Estefanía de que tardan a veces 2 meses en llegar, pero llegan los productos y la verdad es que hay una gran cantidad de marcas y los precios son demasiado accesibles. Por ejemplo, me he encontrado de las mismas marcas, ¿no? De que en alguna tienda que ya lo importó a México y me llega en una semana, pero me cuesta 400 pesos más, aproximadamente unos, que serán $50 tal vez. Esas son las que nosotras conocemos y que les pudimos recomendar el día de hoy. Sabemos que probablemente hay más y todavía no las ubicamos, pero déjenlas en los comentarios, ya sea de México y de Ecuador o de cualquier otro país, y así pues nos ayudamos entre todas a conocer dónde poder comprar este tipo de productos. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Primero, muchas gracias Estefanía por acompañarme. Muchas gracias por ser la primera invitada en colaboración en mi canal. La verdad, creo que aprendimos mucho y nos divertimos. Y ojalá de verdad que sea la primera colaboración de muchas juntas. Yo estoy muy agradecida de estar en este canal, la verdad. O sea, me siento emocionada y feliz. No me salen las palabras, ¿no? Es que sí, es que como dices, es la primera colaboración. Yo, o sea, sí estaba muy nerviosa, al menos en el primer video sí era como que, ay, ¿no? Que si lo hago mal y qué pasa, pero, o sea, gracias a K-Influencer también porque me permitió conocerte, porque, o sea, con este programa se puede conocer a ciertas personas, ¿no? O sea, y con todo esto, sí, pues creo que estoy muy agradecida yo de estar aquí en este canal. No, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo también estaba muy nerviosa, pero creo que fluimos muy bien y también gracias a K-Influencer por permitirme conocerte y por permitirnos, pues, entrar en el mundo de las colaboraciones y poder trabajar juntas. Esperemos que no se haya notado tanto los nervios. Perdón. Perdón cualquier cosa. No, todo bien, todo bien. Bueno, yo les voy a dejar nuestras redes sociales, las redes sociales de Estefanía y mis redes sociales para que nos puedan ir a seguir. Y si les gustó el video y les sirvió, regálenos un like. Recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada y que tenemos nuevo video cada semana. Y como les dije en alguna parte del video, como spoiler, hicimos un video también en el canal de Estefanía en donde hablamos de la evolución del maquillaje, así que vayan a verlo, la verdad es que está súper divertido, van a aprender muchísimo, yo aprendí muchísimo. Les voy a dejar el link por aquí abajo para que vayan directamente a verlo. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!